¿Qué tal, amigos? Acá estamos otra vez para seguir ensamblando esta historia. Así que quiero contarles de esta etapa. Allá por el año, ya pasamos el 1910, estamos entrando al 1915. 1916 nace la rama Lobatos. ¿Sí? Lobatos es una parte del movimiento Scout que abarca a los niños entre 7 y 10 años aproximadamente. Puede haber algunas variaciones, pero tenemos la rama Scout, que es la originaria del movimiento Scout, que abarca de 11 a 15/16 años, y esta que de 7 a 10 años. La historia surge a partir de que los niños más pequeños también querían ser scouts. Entonces Baden-Powell no sabe cómo manejar esta historia. La cosa es que toma el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling para presentar el método scout a través de esto. La historia versa en un niño que se llama Mowgli, que es criado por una manada de lobos, en donde este niño rebelde, desobediente, perdido, y yo me quiero detener acá. Muchos por esta vida están perdidos. Muchos por la vida están perdidos. Entonces, justamente esta es la situación de Mowgli. Está perdido y necesita ayuda. Entonces, uno de los miembros de la selva que lo encuentra lo presenta en esa manada de lobos porque sabía que ahí estaban criando cachorros. Y la manada esta, a través de una mamá, lo incorpora a su familia, lo adopta a su familia. Y digamos entre nosotros, Jesús nos adopta a nosotros también, como hijos. Así que los hace formar parte de una familia. Y este es el sentido más grande que tiene con respecto al movimiento Scout, de sentirse familia. Que los niños se sientan familia, que se sientan a gusto, que se sientan contenidos. Mowgli tenía que crecer en obediencia. Por eso una de las primeras reglas de la ley de la manada, la ley de la selva, es que el lobato, o sea, aquel cachorro, tiene que aprender a seguir y a escuchar a los viejos lobos. Los viejos lobos, en la historia esta, representan todas las personas adultas. Todas las personas adultas, para el niño que ingresa al movimiento Scout, ¿sí?, son las que les van a poder dar orientación. Ahora, en el cuento, todos los personajes del cuento representan las virtudes y defectos humanos. Tal es así que Mowgli va creciendo en estatura, en agilidad y demás. Y la Akela, que es la jefa de la manada, así se llama en el cuento, el que es el lobo jefe de la manada, toma una decisión. Mowgli no puede permanecer aquí más, sino que tiene que seguir creciendo en su tribu, en su lugar a donde pertenece, que es con los humanos. Muchas veces mucha gente se queda atascada en una edad determinada, en su infancia. El síndrome de Peter Pan, esto de querer seguir siendo niños. Pero sin embargo tenemos que madurar. La Biblia habla de que ya no nos tenemos que alimentar con leche, sino que nos tenemos que alimentar con carne. Así que para seguir creciendo y seguir madurando. Así que en esta historia que les estoy contando, ocurre algo muy particular con respecto a Baden-Powell cuando presenta esto. Él sabe bien que esto tiene que llegar a los niños a través de la fantasía. Y ese es el marco simbólico que le pone. Los scouts, el marco simbólico para poder enseñar es la aventura, pero con los niños el marco simbólico es la fantasía. Ellos saben que no son lobos, ¿sí?, que no están en la selva de la India, pero sí a través de esta simbología ellos pueden comprender verdades. Y así tenemos una virtud que es el tema de esto de la misericordia, de compadecerse, que lo tiene un personaje que es un oso, que se llama Balú. Y así hay otros personajes que representan, por ejemplo, toda la rebeldía, todo aquello que no le gusta obedecer, que quiere ser hedonista y manejarse con sus propios criterios, que son los monos en esta historia. Los monos se llaman Vanderlock. Y en un momento dado, cuando él quiere ser expulsado de la selva por la manada, resulta que
los Vanderlog los invitan a ser parte de sus fiestas. Y él le gusta esto. Saben que al ser humano a veces nos desviamos de lo esencial, de lo importante, frente a distintos atractivos que nos presenta el mundo o distintas situaciones. Parece que a veces el divertimento puede ser una salida, las adicciones puede ser una salida, aquellos que nos producen placer puede ser una salida, pero esa no es la solución. Así que los monos le presentan esto, pero rápidamente Mowgli se cansa de estar todo el día en eso y eso le presenta un vacío. Entonces aquí están un par de personajes que lo conducen hacia el camino verdadero y él lo puede entender, aunque le cuesta y pasa un montón de aventuras. Así que para hacerse un lobo fuerte, un lobo ya seguro y autónomo. Y eso es lo que se busca en el movimiento Scout con respecto a esta edad. Así que bueno, presentándole esto, fue muy difícil en esos primeros tiempos, porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y puso a prueba al movimiento acerca de qué fibra estaba hecho, si esos valores de amistad, de unidad, estaban presentes en los miembros de ese movimiento. Y ¿saben qué? Fueron aprobados. Les cuento un par de cosas que pasaron. Una de las cosas es que muchos de estos niños, a pesar de su corta edad, se presentaron para servir a los demás, a sus semejantes en hospitales, como en puestos de observación, ayudando a repartir tal vez los víveres de aquella Inglaterra y Londres que estaba siendo asediada por los bombardeos constantemente. Y hubo muchas muestras de valor acerca de estos niños y estos jóvenes en distintas circunstancias. Muchos que ya tenían mayoría de edad tuvieron que ir a la guerra. Y por ejemplo Roland Phillips murió en Francia cruzando un río, y esto le causó un profundo dolor a Baden-Powell porque él veía la guerra como, a pesar de que era un militar, realmente sin sentido. Él, a pesar de que era un hombre de armas, él sabía que la paz era la solución. Así que él rápidamente empezó a pensar en algo debíamos tener que hacer como humanidad para cambiar esto. Así que Baden-Powell, tras la finalización en 1918 de la Primera Guerra Mundial, dice: tenemos que trabajar por la paz. Así que toma una iniciativa. Los Scouts, que ya habían pasado su edad de 15, 16 años, se seguían juntando en clubes Scouts, le llamaban ellos, y se ponían a emular lo que hacían cuando eran pequeños muchachos. Estos jóvenes de 18, 20 años estaban ahí sin saber qué hacer, porque también eran seducidos y atrapados por las cosas cuando eran chicos y estaban en la calle. ¿Saben qué? Cuando la Asociación Cristiana de Jóvenes lo entrevista allá antes de 1907 a Baden-Powell, una de las cosas que decían era que los chicos estaban a la merced de las drogas y el patoterismo. Creo que en 100 años no hemos cambiado mucho. Las mismas cosas tenemos hoy en día. Así que Baden-Powell empieza a escribir otro libro, un tercer libro, en el cual empieza a plantearle una serie de escollos que los muchachos debían atravesar, ¿sí? Y lograr atravesarlos con éxitos. O sea, se les iban a presentar dificultades, pero ellos tenían que sobrellevar esas dificultades. Se iban a encontrar con temas como justamente el tema de las drogas. Ya en 1920 Baden-Powell hablaba sobre el tema de mantener la pureza y de no tener promiscuidad. Así que todas estas cosas iba tratando. Y esto, imagínense, era hablar temas tabúes en una sociedad que era muy cerrada y que no hablaba. Entonces, para los chicos fue un momento, para esos jóvenes, fue un momento realmente de desahogo. Y Baden-Powell escribe un libro que se llama Roverismo hacia el éxito, que roverismo viene del verbo to rove en inglés, que significa trotamundo, aquel que va caminando por la vida. Quizás te recuerde el camino del peregrino a vos, el camino del peregrino, que nuestra vida es un caminar. Y a eso se refería Baden-Powell cuando nombra la palabra to rove.
Baden-Powell sabía que los ingleses eran tradicionalistas y les gustaba siempre que cada cosa tuviera como que pertenecían a una historia antes, y los scouts no tenían historia antes. Así que él tenía que construir una historia de antaño para atraparlos, para entrarlos dentro de un romanticismo. Así que ya en el escultismo para muchachos él nombra ciertas cosas que lo emparentaban con algo que tenía que ver con el ayer. Y sabe que él toma de la idea de los caballeros de la mesa redonda, de los caballeros medievales, que para Inglaterra era algo muy fuerte para ellos, y toda su sociedad estaba formada por caballeros, por lores. Entonces él toma la idea de que tenían que ser nobles. Él toma esto de querer ser, que ellos tomaran para sí que ellos pertenecieran a una realeza que se los daba, ¿por qué? Por su modo de obrar, por su modo de hacer las cosas. Las siglas de BP significaban Be Prepared, que significa siempre listo. Así que por lo tanto, un scout tenía que estar preparado para cualquier contingencia, para cualquier circunstancia. Baden-Powell ilustró el libro Escultismo para muchachos con sus propios dibujos. Y entre una de esas cosas que hizo es que hizo la emulación de un scout con un caballero. Y tomó esta imagen de un caballero a través de un personaje que para Inglaterra era muy caro, era muy querido y era en cierta manera venerado. Y él tomó la imagen del joven soldado que se llamaba Jorge, que en algunos lugares del mundo lo han entronizado como San Jorge y es patrono de numerosos países. Entonces, pero la historia cuenta de que este muchacho se había convertido al cristianismo, Jorge, y por lo tanto él murió martirizado por no negar su fe. Por no negar su fe. Y entonces la imagen de Jorge siempre se simbolizaba con un hombre a caballo, con una lanza matando el dragón, matando el mal. Y entonces ponía al scout en un lugar en el cual él era un caballero que tenía que luchar contra el mal. Entonces ahí esa imagen quedó muy adentro de todos los jóvenes scouts, que sabían que podían estar relacionados con la nobleza. Entonces él puso un ejemplo, que el rey de Inglaterra es un servidor, y que tiene que estar al servicio de sus súbditos. Gracias a esto, el rey de Inglaterra luego lo nombra caballero a Baden-Powell, por haber tenido en cuenta su figura como un servidor. Saben que el símbolo de los scouts es la flor de lis. Y frente a esto, por ahí hay muchos cristianos que tienen ciertas cuestiones con respecto al tema del origen de la flor de lis. Todas las flores de lis simbolizaban realeza en el mundo antiguo, en todas las culturas del mundo, mucho antes de que existiera cualquier estructura y cualquier organización. Los babilonios, los egipcios, los israelitas tenían la flor de lis. Jesús, en una de sus historias y comparaciones que él hace, nombra a la flor de lis, y usted me dirá, ¿dónde? Resulta que el lirio del campo es la flor de lis. Y entonces, en ese contexto de la Biblia que dice, ni los lirios del campo se vistieron como Salomón, está refiriéndose justamente a esto que les estoy hablando, de que todos sabían que los reyes tenían que estar al servicio de sus súbditos, ¿sí? Y no al revés, como después, por esta cuestión de tergiversar las cosas, muchos reyes llevaron a crear imperios y llevar a la guerra y al sufrimiento a sus propios pueblos. Y el pueblo de Israel también quiso tener un rey a esa magnitud y no a la que Jesús les estaba poniendo en ese versículo. Así que el lirio del campo es algo sencillo, es algo humilde, que hoy está y mañana se quema. Y lo comparaba con el rey Salomón. Así que ese es el sentido de humildad que querían los scouts en su pelea contra el mal. ¿Sí? Hay un dibujo que Baden-Powell hace en su libro Escultismo para muchachos, en donde está un scout con su uniforme pateando la palabra imposible. Y entonces en esta cuestión simbolizaba que para el scout, ¿sí?,
nada tenía que ser imposible, sino que tenía que quedar la palabra posible. Él pateaba la palabra im y quedaba lo posible. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Esto significaba tener fe. Tener fe. No que con sus propias fuerzas lo podían hacer, sino que ellos, cumpliendo con su ley, cumpliendo con su promesa, ellos podían lograr grandes cosas. Así que esa era la impronta que quiso Baden-Powell hacer con respecto a ese movimiento. Sin embargo, la sociedad fue cambiando. Los scouts se esparcieron por todo el mundo, incluso en los países que no eran de creencia cristiana. En la India, en Arabia, en distintas partes del mundo se desparramó, ¿sí? Y a tal punto fue el crecimiento que muchos jóvenes de muchas otras creencias se fueron yendo hacia los preceptos estos de Dios, del Dios que creía Baden-Powell, Jesús, y se fueron hacia el cristianismo o hacia la lectura bíblica. Pasó entonces también con los jóvenes católicos que dejaban las filas de sus grupos juveniles por ir tras Baden-Powell y su libro Escultismo para muchachos. Pero aquí que la Iglesia Católica también pergeñó un plan para retener a sus jóvenes, y entonces, si no podía vencerlas, haz la estrategia de Satanás, úneteles y divide. Y esto es lo que pasó en el mundo. Crearon algunas organizaciones y algunas cosas de jóvenes que ya eran católicos, pero eran scouts. Entonces los convencieron para que de esta manera dividieran a las asociaciones scout creadas en distintos países, dividirlas en dos, en scout católicos y en scouts sin Dios, entre comillas podemos decirle, sabemos que no. Pero entonces empezó a mezclarse esta historia, y esta historia es la que te voy a contar en un ratito.